En el video de hoy vamos a hablar de esta hermosa peperomia. Esta es una de mis plantas más difíciles de cuidar. En un principio se me dificultó mucho, pero ahorita yo les voy a enseñar los métodos que yo tuve que usar para que creciera así de bonita y para reproducirla también. Así que vamos a trasplantar un esqueje que ahorita ya logré que enraizara. Y me van a acompañar también a hacer algunas reproducciones y les voy a enseñar cómo es que yo la cuido y la reproduzco. Así que vamos a comenzar. Bueno, vamos a iniciar por hablar del sustrato. El sustrato que yo uso es tierra igual de la que uso para mis suculentas y para mis cactus. Tiene tierra de hoja, tiene un poquito de perlita, tiene la que es fibra de coco y tepojal. Es todo lo que yo pongo en mis suculentas, al igual que en mis cactus. Y miren, esta macetita yo la hice y me gustó mucho, y como sé que es una planta que no requiere como mucho espacio, entonces yo bueno, es un solo esquejito, así que no va a pasar nada si la dejamos aquí. Y pues como pueden ver, está un poquito maltratada, pero esto se debe a que tenía un poquito de plaga. Entonces yo lo que hice fue que le puse un insecticida, pero como que se quemó un poquito. Entonces ahorita es solo cuestión de tenerla en observación. No ha pasado a mayores el problema, pero sí es importante tenerla un poquito vigilada. Yo normalmente no reviso constantemente mis plantas porque siento que las estreso, pero por ejemplo esta sí requiere como de un poquito más de cuidado. Esta peperomia es muy bonita, es de las que son un poquito caras aquí donde yo vivo, pero por lo mismo es que yo he tratado de cuidarla muy bien, de ver en qué la puedo yo tener pues sí, en perfectas condiciones. Porque miren, por ejemplo, este es otro tallito que yo reproducí y aquí tiene sus raicitas, pero no le quiero quitar toda la tierra, así que le voy a volver a poner sustrato para que ella vuelva a crecer. Y esperemos que también le dé un poquito de aireación, porque ese sustrato que tenía estaba bastante pesadito. Así es que, miren, la voy a dejar así. Como pueden ver, en la planta madre, ellas forman un tallito bastante largo y de ahí empiezan a sacar sus demás ramificaciones. Y ahí tengo otra pequeña, yo no me había dado cuenta, pero ahí viene otra. ¿Ya la vieron? Ahí está. ¿Qué es lo que hice? Bueno, miren, por ejemplo, esta hojita ya se ve un poquito enferma. Sí la puedo usar para reproducción, y de hecho yo creo que esta hojita se puso así también porque no le da mucha iluminación. Este tipo de plantas no son no son difíciles cuando nosotros empezamos como a tratarlas, como a observarlas. Siempre les he dicho que observen sus plantas, que cuando traigan plantas a su casa no las trasplanten enseguida, denles como un tiempo de adaptación. Y eso es lo que yo hice con esta peperomia. Cuando llegó a casa, pues yo como la quería, era como de mis plantas más preciadas, lo que hice fue que le di un poquito de tiempo, la tenía dentro de mi casa y la tenía al lado de mi cama. De hecho, en mi recámara pues hay mucha iluminación, pero no le gustó esa parte de la casa. Entonces, ¿qué es lo que hice? La cambié de lugar. De hecho, tenía como, creo que tengo una foto, si la encuentro se las pongo. Y esa peperomia es la misma, es esta. Miren, lo que voy a hacer, voy a arrancar esta hojita. Y así de simple. Y solamente la voy a poner aquí.
He visto que algunas personas la reproducen por agua, pero a mí no me gusta reproducir por agua, así que yo la voy a reproducir por sustrato. Ay, no se quiere zafar, pero estas hojitas se zafan igual, de igual forma que cuando reproducimos suculentas. Ahí está. Tiene que tronar, así como como cuando reproducimos las suculentas. Vamos a sacarle 3 y solamente las voy a enterrar así. Ok, no les puse azufre, pero si ustedes tienen, bueno, vamos a ponerle, aquí tengo tantito. Sí, vamos a ponerles para cubrir un poquito, miren. Aparte que es un buen enraizante y nos ayuda también a proteger los tallitos, miren. Entonces les estaba diciendo que yo la moví del lugar, la cambié a un lugar con mucha luz, mucha iluminación. De hecho, las puse en mi azoteabuela y a ella le gustó mucho estar ahí porque empezó a crecer muy rápidamente. Entonces, ahorita vean, ya tiene ahí otro bebecito. Es otro nacimiento y significa que le gustó estar mucho ahí. Estas plantas no son de mucha agua, mucho riego, pero sí es bastante notorio cuando ella te pide agua, porque cuando comienza a necesitar agua se pone así como con sus hojitas más caídas. Entonces es momento de regarla. Como pueden ver, mi sustrato es bastante húmedo y aparte la cerámica pues le ayuda como a guardar esa humedad. Entonces sí les recomiendo que pongan un sustrato no tan ligero en cuestión de ponerle mucho mineral. Entonces para que guarde un poquito la humedad. Sí recomiendo que esta planta la tengan en maceta de cerámica, porque yo por ejemplo la puse en maceta de barro y pues muy rápido se secaba el sustrato, así que no le funcionó del todo, pero estando en esta maceta a ella le gustó muchísimo. Otra de las recomendaciones, como les decía, mucha iluminación. Aunque mi recámara era bastante iluminada, no le gustaba a mi peperomia estar ahí, así que lo que hice fue pasarle a un lugar con mucha iluminación, y aparte la temperatura era un poquito más como calientita. Entonces les gusta como estar en un lugar bastante cálido, pero no muy seco. Entonces sí es importante cuidar ese punto para que ellas se puedan reproducir perfectamente. Esta, por ejemplo, pues ya tiene sus raíces, ya la puedo regar. Ahorita no la voy a regar porque tenía un sustrato bastante húmedo, pero ya la voy a tener dentro de mi casa, esperando a que se adapte. Y esta la voy a dejar en el lugar donde estaba, que era mi azoteabuela también. Y estas pues por el momento las voy a dejar en un lugar donde no les dé nada de sol, pero sí bastante iluminación, para que puedan reproducirse y no tengan como complicaciones al momento de comenzar a sacar raíces, porque pues recuerden que si nosotros las ponemos en un lugar con mucho sol, pues lo que va a pasar es que se van a quemar y no van a generar esas raíces que ellas necesitan. Y pues bueno, esos serían como los cuidados básicos que yo le doy. Espero que les haya gustado, y si tienen alguna duda pues compártanmela. Son unas plantas muy fáciles de cuidar. Realmente si las tenemos en un lugar donde ellas estén a gusto, van a ser unas plantas bastante fáciles de cuidar y les van a dar muchos hijitos, así como esta que ya empezó con los primeros y tiene bastantes hojitas. Y pues no es tan difícil como les digo. Tal vez en un principio se les complique, pero no es más que darle la iluminación adecuada que ellas necesitan. Es como lo más importante, porque hasta eso que de agua no requieren tanta, pero también es importante pues estar observando cuando ella ya la requiera y pues tenerla como bastante controladita en ese aspecto. Pero con que ustedes le den una buena iluminación, ella va a estar feliz y les va a dar muchas hojitas así como esta. Y pues muchas gracias por haberme acompañado. Este fue un video bastante cortito
Espero les haya gustado y que les sirva esta información que les acabo de compartir. Muchas gracias.